Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. La forma más rápida de acceder a una residencia permanente aquí en Estados Unidos, sin duda alguna, es la certificación laboral. La certificación laboral va a beneficiar no solamente a quien la solicita, sino a todo su grupo familiar. Nosotros recomendamos a Raúl Sebasco porque es el mejor en certificaciones laborales, el más serio. Él no te va a llevar por un camino incorrecto, te va a decir exactamente qué requieres para eso, te va a asesorar y si no estás en las posibilidades te lo va a decir muy claramente. El número de teléfono de Raúl Sebasco lo tienes ahí en pantalla, puedes llamar directamente desde Venezuela. Bueno, y voy a conversar ahora con un abogado experto en inmigración precisamente, pero no es cualquier abogado. Es Jesús Reyes, es venezolano, está con nosotros aquí. Gracias, Jesús, por acompañarme el día de hoy. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, y el título que le hemos dado a este segmento es De indocumentado a abogado. Jesús ha pasado por las cosas más difíciles que puede pasar un inmigrante aquí en Estados Unidos y eso le ha servido para ser un gran abogado. Cuéntame lo que tú tuviste que vivir, Jesús. Bueno, fueron varias cosas que tuve que vivir, básicamente un poco mi historia. Vine con mi familia, así como muchas personas de Venezuela buscando quizás el sueño americano, mejores alternativas. ¿En qué año te viniste? Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Bueno, ya estando aquí, lógicamente me dedico a estudiar, a tratar de superarme. Lógicamente siendo, bueno, más joven de lo que soy, no pensando mucho en lo que es la parte del estatus migratorio, nada de eso, pero ya poco a poco veía que las puertas se me iban cerrando, aplicando a universidades, aplicando a diferentes sitios, y ya digamos el momento final fue cuando me detiene inmigración. Es algo que nunca me imaginé que iba a pasar. ¿Cómo te detuvieron? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estabas en el momento que te detuvieron? Estaba en mi apartamento. ¿Te fueron a buscar? De hecho, sí, me fueron a buscar. Fue una mañana, me acuerdo. Estaba preparándome para ir a la universidad y de pronto tocan la puerta y bueno, es inmigración. Vinieron con traje normal, civil. Y lo tenemos que llevar con nosotros. Y digo, wow, o sea, después de tantos años, eso fue creo que en el 2009 aproximadamente. ¿Ya tenías 9 años aquí? Sí, 9, 10 años. Pero no tenías un estatus migratorio. No tenía estatus migratorio en ese entonces. Estando en el centro de detención, bueno, pasaron muchísimas anécdotas que, imagínate, ¿A dónde te llevaron? ¿A Chrome? Estuve en 2 centros de detención, estuve en Chrome y estuve en Broward Transitional Center, que queda en Pompano Beach, Pompano Beach, Florida. Y bueno, ahí conocí otras personas que están en la misma situación, otros venezolanos, otros hispanos que estaban en lo mismo y básicamente personas que querían superarse, salir adelante en este país, pero por una razón u otra no tenían el estatus migratorio y estaban en esa situación. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste detenido? Estuve ahí unas cuantas semanas, pero bueno, gracias a Dios me acuerdo es el día que salí, lógicamente. Eso vino un oficial y dijo, Jesús Reyes, sí, ya para afuera. Eso no lo podía creer, lo que no sabía que detrás de eso habían grupos comunitarios, la abogada Cheryl Little de FIA, que el presidente del Miami-Dade College, Eduardo Padrón, mi familia, muchas personas se unieron. ¿Te pasó junto con tu hermano? Porque la información de prensa dice que eran los hermanos Reyes. Sí, estaba con mi hermano en ese entonces. A mí y a mi hermano mayor nos detuvieron. Le pasó lo mismo, sí. Entonces fue fuerte, pero gracias a Dios salimos de eso y aquí estamos. ¿Y cómo saliste en libertad y después cómo obtuviste tu estatus migratorio? Bueno, ellos me dieron lo que se llama una acción diferida. Así fue como comenzó todo lo que después se envolvió como lo del DACA, que ahorita es lo que se está usando ahora. Ya después estuve así por mucho tiempo y después pasaron los años, en eso conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos hijos y ya entonces así fuimos de una forma. ¿Y te convertiste en abogado? Y me convertí en abogado de inmigración. Pero la razón es porque tú venías estudiando abogado, pero sí, como criminal, ¿no? Como experto en criminalística. Entonces estuve estudiando leyes criminales, pero siempre me llamó la atención esto de inmigración. De hecho, antes que me detuvieran, ya yo estaba involucrado en lo que era
los derechos de los inmigrantes, asistía a marchas, iba a Washington DC a abogar por los derechos de los indocumentados, de los inmigrantes, de la comunidad hispana. Y eso es algo que siempre tuve en mí desde que llegué, porque veía ciertas cosas como que decía, necesitamos un cambio positivo para nuestra comunidad. Y cuando me pasó eso, ahí olvídate, ya estaba más encendido que antes. Sí. Cuéntame cómo te sientes con respecto a la comunidad venezolana en esto, porque por supuesto cuando llegaste en el año 2000 no había tantos venezolanos como lo hay ahora. De hecho yo llegué en 2005 y no había tantos venezolanos. ¿Cómo sientes ahora el cambio? Definitivamente ha subido la cantidad de personas de nuestro país, Venezuela, que están viniendo. Lógicamente, así como tú y yo, viniendo a buscar mejores oportunidades, siempre teniendo a nuestro país natal en nuestro corazón, lógicamente, no olvidando nuestras raíces, pero buscando un mejor futuro. Claro. Y definitivamente incrementado, lo veo en mi firma, en mi bufete de abogados, vienen muchas personas de Venezuela, muchas personas con temor de regresar, y yo entiendo la situación de ellos porque yo he estado allí también. Pero también hay muchos venezolanos cometiendo errores por desinformación, correcto, por desesperación. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en el intento de quedarse legal aquí? Claro, el error principal, bueno, hay varios, lógico, quizás el mismo temor, las mismas ansias de tener un estatus migratorio. A veces las personas buscan de casarse con alguien ilícitamente. Lo que no saben muchas personas que inmigración, sobre todo en el sur de la Florida, están investigando eso con bastante cautela. Sí. Y eso es un problema que yo le he dicho a mis clientes, que hay personas que me han dicho, abogado, ¿será que esto es algo que puedo hacer? Yo le digo, no lo hagas, vas a salir peor de cómo estás ahorita. También he visto errores de personas que dicen, bueno, quiero hacer un caso de asilo. Mi primera pregunta es, bueno, primero, si tiene miedo a regresar a su país o no, y segundo, ¿de qué se trata el caso? Tiene que haber un caso. Si no hay un caso, la persona no simplemente puede someter algo así, porque hay un tiempo límite para eso y hay que dar la cara a un juez o un oficial de inmigración, y entonces la cosa puede ser peor. O estar bien informado. Fíjate, acaba de salir una nota de orientación de ACNUR. Y mucha gente se aferró a eso. Yo en medio de la discusión aquí con el equipo de producción, donde también hay un abogado, les decía que a mí no me parecía que esto aplicaba aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos no se toma como una razón para el asilo los problemas humanitarios o las crisis humanitarias. Es decir, aquí se da asilo por persecución política específicamente, ¿no? Pero esta resolución de ACNUR, ¿la tomará Inmigración a Estados Unidos en cuenta? Que no es una resolución, ya es una recomendación. Sí, tienes razón en eso, es una recomendación. Exacto. Sobre todo para países que están pues cercanos a Venezuela, pero sí para todo país que haya sido o que es miembro pues de las Naciones Unidas. Es una recomendación que hace, no es una ley que pasó que automáticamente toda persona en Venezuela ahora va a tener un asilo. Acá eso no es el caso. Aunque ciertamente existen amparos humanitarios que una persona que no califique quizás por raza, religión, razones políticas o porque pertenezca a un miembro de un grupo social, quizás no califique en esos grupos reconocidos por las leyes de inmigración, puede aplicar por un ajuste, un amparo humanitario. Eso es posible. Pero esa resolución no tiene que ver con ese amparo humanitario, son dos cosas diferentes. Exacto, porque esta nota de orientación pues es como decirle a los países que están recibiendo a los venezolanos que tomen en cuenta la crisis que hay en Venezuela, que les den permisos de trabajo para que puedan defenderse, etcétera. Pero Estados Unidos es como un poco más estricto en el sentido de darle asilo, porque dar un asilo es darte una protección, es darte precisamente un estatus aquí que se convierte rápidamente en una residencia. En una residencia, y a los 4 años, a los 5 años se convierte en una ciudadanía. Entonces, aquí se está vigilando la frontera más que nunca. Por eso yo quiero que tú le expliques un poquito que los nuevos solicitantes de asilo son los primeros que están llamando. Correctamente, sí. Y esto basado en el notificado que pasó en enero de inmigración. Y sí, dicen que todas las solicitudes nuevas van a ser vistas más rápidamente. O sea, van a tener sus audiencias de asilo más rápido que las personas que lo sometieron antes. Y esto lo hace el Servicio de Inmigración. Ellos han sido muy claros con esto porque ellos dicen, mira, queremos asegurarnos que no hayan fraudes, que las personas de alguna forma u otra desensativarlas de eso, que vayan a someter una petición falsa, y entonces quieren ver los casos más rápidos. Lógicamente. No, y así evitan
enviar el permiso de trabajo y el Claro. Social Security, ¿verdad? Claro, todos esos beneficios. Pero lo importante es que si la persona tiene un buen caso y tiene un caso meritorio, no importa que tenga una entrevista más rápido, que someta su caso de asilo. O sea, si la persona de verdad lo puede comprobar. Pero las personas que sí saben que no tienen un caso, Que no tienen prueba. no vayan a hacer Bueno, porque eso. se estaba usando eso de utilizar el asilo, ¿verdad? Para ganar tiempo. O sea, ¿no? Que Claro. mientras como se está tardando tanto en la entrevista, se tarda 3 y 4 años, pues meto el asilo, estoy 3 y 4 años con un permiso de trabajo, Claro, con una licencia claro. de conducir. Claro. Y Ahora eso. te digo algo muy interesante. Va a haber un problema con eso en el sentido de que quizás ya no haya tanta espera en lo que es la agencia de inmigración, pero va a resultar más la espera en las cortes de inmigración. De hecho, ahorita hay unas esperas muy grandes. Claro, pues, tú hablas de la apelación, porque Cuando para se tenga explicarle a la que gente que no apelar sabe el cómo caso. funciona Claro. el mecanismo, porque te atiende un oficial de inmigración Ujú. para la entrevista y después si te reprueban, es decir, si no te aprueban el asilo, puedes ir a la corte, apelar a la corte. Correcto. Y ahí se tarda más. Y dices. lo que no se está ahora tardando en la agencia de inmigración, ahora está pasando a la corte de inmigración. Hay gente que tiene 8 años en la corte. Años. Y mientras tanto está legal. Y sigue su caso legal, sigue pendiente. Sigue, exacto, pero si puede tener su licencia, que es lo importante, aquí su permiso de Claro. trabajo mientras tanto. Claro, claro. Quienes te quieran consultar, tienes un número de teléfono, no sé si tenemos, en producción lo tiene para ponerlo en pantalla. Sí, Jesús. es el 88, mi gente, que viniera siendo 888-644-3683. Ah, pero buenísimo. 888 mi Mi gente. gente, claro. Ya saben, 888 mi gente, ahí va a estar Jesús Ahí. Reyes para atenderlo. Bueno, Jesús, muchísimas, yo me imagino que le das prioridad a los venezolanos. Claro que sí, Ah. un descuento especial. Y van por agárrate, ahí Jesús le va a dar un descuento. Gracias, Jesús, Gracias, por acompañarnos. Andrés, Muchísimas Patricia, gracias muchas gracias. además por compartir tu testimonio. Eso significa que sí se puede. Claro En que este sí. país, este es un país de grandes oportunidades, pero hay que portarse bien y Claro hay que que hacer sí. las cosas correctamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús Reyes. Bueno, yo me despido hasta mañana. Les recuerdo que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos y Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces tu cita y además en esa página web están todos esos productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa. Todos tienen queratina porque son True Keratin. Me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.